Y estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidos, estamos de vuelta. Tuvimos varios días off, pero aquí estamos de regreso. Esto es Pentecostalismo para principiantes y también para críticos. Y estamos con mi estimado, el de siempre, el infaltable Eliseo Jeremías Enrique de Pentecostalismo Máximo, en vivo desde la República de Argentina. Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Dios los bendiga, mi querido amigo, la querida audiencia que están ahí, todos los hermanos. Dios los bendiga, y es verdad, tuvimos ahí esta lucha con Satanás, pero como bien decía Lutero y como bien decía Bartleman, el enemigo siempre está buscando para que no podamos luchar por el reino, pero gracias a Dios acá estamos después de tantas luchas y vamos para darle para adelante como siempre. Amén. Abordando, bueno, hemos visto varias series ya, miniseries dentro de todo esto que queremos hacer sobre el movimiento pentecostal, lo que creemos los pentecostales, cómo se nos tergiversa y toda esa cuestión. Hemos visto el área histórica, hemos hecho una refutación en varias sesiones contra el unicitarismo, hemos descrito lo que es el don de lengua, lo que no es el don de lengua, etcétera. Y también hemos empezado una serie muy interesante acerca de los dones, pero para esto primero abordamos la acera de enfrente en un programa que pueden ir a chequear que se llama Contra el Cesacionismo. Mira que solo busco nombre bélico, pero no es bélico, es una conversación realmente. Pero también hemos abordado en el último programa y vamos a continuar en este, vamos a ver hasta dónde llegamos, con la parte de la evidencia histórica. Nosotros somos continuistas, nosotros creemos que los dones no cesaron cuando se cerró el canon, no cesaron en ninguna época de la historia, sino que el Espíritu Santo sigue impartiendo dones a los hombres para la edificación de su pueblo y para la expansión del evangelio. Y bueno, la semana pasada vimos la parte que se le conoce como patrística, que son los primeros siglos, los más cercanos en cuestión temporal a nuestro Señor Jesucristo y a la era apostólica, y tuvimos abundante evidencia de que los dones siguieron vigentes. Si nos querés dar un resumen, Eliseo, sería genial. Bien, efectivamente, estuvimos tratando esta cuestión que afirman muchos cesacionistas de que los dones realmente, porque la teoría cesacionista se basa necesariamente, en cierto sentido, en primer lugar en un biblismo, en segundo lugar en un método específico para abordar ciertos textos para que apunten y concuerden con su postura. Por eso estuvimos observando ciertos textos para ver verdaderamente esto quiere decir o nos lleva a concluir el cesacionismo. Vimos que no. Y a raíz de ello, el argumento cesacionista se basa en que de las primeras, los primeros textos que relatan enfáticamente ciertos carismas, como por ejemplo el libro de Primera de Corintios, Hechos de los Apóstoles, en comparación con las otras cartas que fueron saliendo, mismo vemos una reducción de los carismas. Ese es el argumento. Por lo tanto, ya para finales del siglo I, los dones habían cesado. Esta es una de las posturas, de las tantas posturas que tiene el cesacionismo, ya que hoy otra clase de cesacionismo que afirma enfáticamente que los dones no cesaron hasta que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, murió en el fines del siglo I después de haber escrito el Apocalipsis. Otros afirman que los dones tardaron un poquito más, llegando hasta el siglo III, casi IV, enfáticamente para la mayor expansión de la iglesia y al mismo tiempo para que enfáticamente no solamente se cerrara el canon, sino que se afirmara cuáles libros eran y iban en el canon. Por eso es que no solamente nos hicimos un recorrido y afirmamos que a fines del siglo I los dones continuaron, principios del siglo II los dones continuaron, fines del siglo II los dones continuaron, principios del siglo III continuaron, fines del siglo III, principios y fines del IV los dones continuaron, sino que al mismo tiempo estuvimos viendo sobre el montanismo, cómo esto tuvo un impacto tan grande para que muchas personas empezaran a ver a los dones con cierta incredulidad, cierto rechazo, pero sin embargo, a pesar de eso, los dones siguieron operando. Mismo yo le planteaba a nuestro hermano Elma la tesis de que solamente hay un cesacionista en sí en la era patrística, y ni siquiera es San Agustín de donde procedió esta teoría, la cual él mismo
abandonó, sino que es el historiador de Cesarea, el cual afirmaba enfáticamente que posiblemente los dones siguieron hasta el siglo II. Claro, él no hace un recorrido histórico de los dones, pero encaja perfectamente mismo con el movimiento montanista como un movimiento enfáticamente del cual tenían dones espirituales, y mismo él enfatiza hasta la glosolalia como una realidad. Y ahora estamos aquí a fines del siglo IV y nos preguntamos, ¿los dones siguieron operando después de llegada el siglo IV? ¿Qué es lo que pasa ahí, sucede ahí? Inicia la Edad Media, 476. ¿Qué es lo que sucede? Así que eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Y también importante mencionar que cuando se llega a citar de parte de los hermanos cesacionistas a las tres aparentes evidencias de la patrística respecto al cesacionismo, primero que se da una evidencia conveniente y sesgada, se toma solo la parte que les conviene, no se da la evidencia completa. Y lo otro es que, claro, si se diera la evidencia completa, se podría comprobar que todos estos hermanos al final acabaron retractándose porque era evidente que Dios seguía manifestándose en su respectiva época. Si quieres añadir algo ahí para ya entrar a la Edad Media. No, enfáticamente lo que nosotros debemos entender es que los dones espirituales, a pesar de que tuvieron esta cuestión de tener este rechazo por medio de la incredulidad, por un cuidado de un movimiento que buscaba una vitalización en la iglesia, termina siendo una cuestión de incredulidad. Y eso es algo que el montanismo nos mostró, pero de una forma tan vívida para adaptar lo mismo al mundo contemporáneo. Esta cuestión de muchas veces el pentecostalismo, el movimiento carismático, el movimiento también neopentecostal y otros movimientos que creen también en la continuación de los dones, ciertos abusos, ciertas cuestiones que ya sobrepasan lo que está mismo dado en la palabra de Dios, llaman dones hasta que se les caiga una lágrima como en la patrística, y eso lleva muchas veces a aquella persona que tiene el sentido común a dudar. Sin embargo, como yo siempre digo y afirmo con estas palabras que dijo Josías Grauham, hay que tener sentido común, gente, dijo él, con respecto a los dones espirituales. Yo digo, no hay que tener sentido común, porque principalmente un filósofo no te va a decir hay que tener sentido común, el filósofo te va a decir ten sentido crítico. Por lo tanto, si las afirmaciones estas son un problema, no debemos simplemente correrlas a un costado y generalizar. Debemos abordar el tema tal y como podemos hacer ahora un caso acumulativo de la historia de la iglesia y poder comprobar enfáticamente que los dones aún así continuaron. Aprovechamos para saludar a nuestro hermano Jefferson Lacayo, que está a la iglesia MAPSE, allá en Estelí, el norte de nuestro país. Un saludo, hermano, Dios te bendiga. Recuerden, mientras esté él en vivo, los que puedan y quieran comentar, hacer alguna pregunta, etcétera, bueno, ahora es cuando. Bien, la historia universal se divide en historia antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Eso tiene su relación con la parte de la historia de la iglesia, porque entramos ahora, dejamos la parte de la patrística, estaríamos ya en el año 400, ¿cuánto sería, Eliseo? 476. 76, la caída de Roma, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente. Exacto. Así, correcto. Así es, aunque recordemos que la patrística continúa hasta el siglo VII. Correcto. Y durante esa época, bueno, se le conoce como el medioevo, la era medieval. He de decir que es la era más desconocida. Eso era la que menos se lee. Se tienen muchos conceptos errados sobre esa época, especialmente porque con esta cuestión de la reforma suele dársele el apodo de los 1000 años de oscurantismo, etcétera, que tiene su parte de verdad, pero por otro lado, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy se la debemos a teólogos, pensadores cristianos de la Edad Media, pues, pero es para eso hay que tomarse el tiempo de estudiar historia de la iglesia medieval. Pero bueno, nuestro tema es la cuestión de los dones. ¿Continuaron los dones en esa época? ¿Quiénes testificaron al respecto? Y bueno, este es tu momento, hermano. Bien, querido amigo. Si quieren leer a alguien que es experto en historia medieval, les recomiendo a Jürgens Legoff. Él es experto enfáticamente en historia medieval, no solamente tiene hasta un libro sobre el purgatorio, que es muy interesante para que ustedes puedan leer.
pausa ahí. Si lo escribí en los Sí, comentarios, después lo sería escribo. Y genial puedo porque mismo pasarle algún. aparece que estamos con Glosolalia ahí, Sí, con ese apellido. Dale. literal. Bien, entonces, los dones en la Edad Media. La cuestión de los dones del Espíritu Santo se había convertido básicamente, en cierto sentido, en algo zanjado dentro del cristianismo occidental. Aunque en el cristianismo oriental esto seguía siendo algo normal, los dones sobrenaturales seguían siendo algo vívido. Sin embargo, llegando a la Edad Media, los encontramos con, por ejemplo, con Patricio, el gran evangelizador de Irlanda, más conocido como San Patricio, que registra en el siglo V, en su obra Confesiones, en las secciones 24 y 25, el relato de una experiencia espiritual que tuvo en donde escuchó al Espíritu Santo hablar en lenguas, en donde escuchó al Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas extrañas. Al mismo tiempo, todavía podría decirse mucho sobre Benedictus Nursia, al mismo tiempo sobre Agustín de Canterbury, como se informó, recogidos por Gregorio el Grande en el siglo V, principio del siglo VI. Quizá uno de los escritos orientales más destacados en relación al tema del Espíritu Santo fue el texto del místico exiliado Simeón el Nuevo Teólogo. Este hombre que escribe cerca del año 1000, que tenía experiencias de éxtasis y hablaba en lenguas, describió el bautismo en la siguiente forma: el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia independiente del bautismo en agua. Recordemos que este hombre entraba en el contexto del catolicismo. Entonces, al mismo tiempo también tenemos en la Edad Media a Gregorio Palamas, que escribió acerca de experimentar al Dios trascendente a través del Espíritu y de recibir los carismas por imposición de manos, incluidos los dones de sanidad, de milagros, de lenguas y de interpretación de lenguas. Pero aquí tenemos un problema. En Occidente, como bien dije, la situación era un poco problemática. La Iglesia Católica de la Europa Occidental oficialmente continuó negando en cierto sentido la posibilidad de dones sobrenaturales. Hacia el año 1000, el libro litúrgico Rituales Romanorum explicaba a un sacerdote en qué casos era necesario el exorcismo de demonios. Y esto abro cita: los signos de la posesión son los siguientes: la habilidad de hablar con cierta facilidad en lengua extraña o para entenderla cuando otro habla, la facultad de revelar el futuro y lo desconocido, el despliegue de poderes que están fuera de lo normal para la edad y la condición natural del sujeto, y diversos otros indicios que, cuando se consideran de manera conjunta, son pruebas más que suficientes. Esto básicamente dejaba anclado el tema de la glosolalia, la profecía, los dones de revelación, anclado en una cuestión mismo de una posesión demoníaca. Por lo tanto, la Iglesia Católica empieza a correr a un costado los dones. Sin embargo, como bien hemos visto, y la historia misma atestigua, había referencias aisladas de la presencia continua de los carismas de formas inusuales y fenómenos de éxtasis en la Iglesia occidental. Y hubo incluso casos en los que hablar en lenguas recogidos por Miguel Becellios en el año 1000 acerca de Bernardo Clairaut, Domingos de Guzmán y Francisco de Asís, sobre Benaventura y Tomás de Aquino, quien originalmente, Tomás de Aquino, fue un cesacionista, pero en los últimos meses de su vida afirma haber tenido experiencias carismáticas. También tenemos a Gregorio de Palmas y Vicente Ferrier, y sobre los valdeses del sur de Europa en el siglo XII y XV, entre otros. Ahora, un caso curioso es el del siglo XII, de la alemana Hildegard de Bingen, o von Bingen, monja, teóloga, predicadora, compositora, médica, poeta y dramaturgo. Realizaba exorcismos, hablaba en lengua, profetizaba, tuvo visiones y fue testigo de 25 sanidades milagrosas como resultado de sus oraciones. Hay informes de que ella no habría solo hablado, sino también a menudo había cantado en lenguas y que había aprendido a hablar y escribir en latín sin haber estudiado. Su canto en lenguas fue llamado por el pueblo conciertosen del espíritu.
Además de ser el primer y único caso conocido en la historia de la Edad Media, la glosolal de una persona de escribir en lenguas, conocido también como glosografía. Ahora, es curioso porque, por ejemplo, eh, Parham va a afirmar esta posibilidad cuando Agnes Ostman escribe en 1901 en un papel las lenguas que ella estaba hablando. Y se dirige también a Hilderga y otra más o menos contemporánea suya, pero algo curioso que en Calle Azusa se empezó a dar este movimiento de glosografía, y ¿saben lo que hizo Seymour? Seymour dijo, estamos midiendo todo por la palabra. ¿La glosografía se encuentra en la palabra? No, entonces no vamos a instituir esto como dogma aquí y no lo vamos a permitir. Ahí nosotros podemos ver cómo es que el pentecostalismo tiene una necesidad de verificar por las escrituras sus experiencias. Al mismo tiempo, también tenemos a Dante en la Divina Comedia, contó sus propias experiencias de éxtasis y habla ininteligible. San Vicente Ferrer, un misionero español que trabajó en Europa Occidental en torno al 1350, obtuvo gran renombre por sus dones de profecía y sanidad, y se decía que había sido capaz de hablar y ser entendido en las muchas lenguas de diferentes y distintos pueblos a los que estaba evangelizando. Se cuenta también al mismo tiempo, y podemos tomar a los misioneros Francisco Javier y Luis Bertrand. Estos dos hombres hablaban en lenguas extranjeras que nunca habían aprendido, y San Francisco Ferrer tenía lenguas angelicales y tenía un ministerio de sanidad. Entre los jansenistas, reformadores católicos franceses, los dones del Espíritu empezaron a manifestarse en el 1731, pero se encontraron con la oposición de los jesuitas y de las autoridades estatales francesas. Pero todos estos eran casos aislados, inusualmente las vidas de los santos y místicos, y desde luego no se esperaba que fuera lo normal en la vida de las iglesias en Occidente. Pero bien, como dije, y viene relatado también, en Oriente la cosa era diferente. Ahora, debemos notar una cosa, ¿la Iglesia Católica cree que los dones cesaron? No. La Iglesia Católica lo que afirma es que los dones, y afirmaba en esta época, los dones pueden darse en las personas más santas, aquellos santos, místicos. Cuando llega la renovación católica en 1970, gracias al movimiento pentecostal, lo que sucede es que no solamente los más santos pueden tener los dones, sino todos, porque esto es algo que el pentecostalismo viene a rescatar. El Espíritu Santo está para capacitar y ayudar a su iglesia y mostrar el evangelio de Dios con poder, pero estas manifestaciones son para todos, no solamente para un grupo selecto. Así que estos han sido un dato acumulativo que nosotros podemos observar de la Edad Media. Aclarar algunas cosas. Primero, hay dos grandes tradiciones en esa época que se dan dentro del cristianismo, y entonces podríamos estudiar la tradición occidental, que es la con la que estamos más relacionados. Dejé algunos datos ahí de Wikipedia en los comentarios por si los quieren checar. Wikipedia no siempre es 100% confiable, pero te puede dar una idea, un chispazo de a dónde acudir. Eso es el punto número uno. Pero que verifiquen las fuentes. ¿Cómo? Que verifiquen las fuentes ahí en Wikipedia, pueden verificar la fuente. Si no tiene fuente, entonces ahí pueden dudarla. Sí, sí, sí. Y la otra cuestión es que está la tradición oriental, que es muy poco conocida para nosotros, porque el cristianismo que nosotros nos trajeron fue occidental. Pero en la tradición oriental sí hubo un continuismo más abierto, no como pasó en nuestra época. Y otro dato que ustedes tienen que saber es que hubo una separación, o sea, la más grande separación dentro de la iglesia, aunque se le ha dado más promoción a la reforma, olvídenlo. El cisma de Oriente fue una cosa tremenda, y lo vamos a citar. El cisma de Oriente se da en el año 1054, por varias razones. Hubo pero ese es otro tema, una cuestión de trinitaria, la cuestión del filioque. Pero, bueno, en fin, todo eso es para tratar de incentivar su apetito para que vayan y estudien. La cosa es que, a grosso modo, la tradición oriental fue más abierta a la continuidad de los dones que la occidental. Nosotros conocemos más la occidental, y les dejé en los comentarios
algunos de los principales personajes que, no a todos, pero algunos de los que mencionó Eliseo Jeremías. Otra cosa más es que la Iglesia Católica, a la hora de canonizar a una persona, entre los rasgos, los checks que tiene que tener la persona es que haya realizado milagros y que después de que muere, cuando pasa de ser, dentro de la teología católica, de la iglesia militante a la iglesia triunfante, que son los que están allá, se realicen milagros también pidiendo en nombre de el difunto. Bueno, en fin, todo eso es para ser santo en la iglesia católica, para ser santo. Pucha, que eran carismáticos. Para ser santo dentro del cristianismo, solo, bueno, tenés que creer en Cristo y sos santo en Cristo, bendito sea Dios por eso. En fin, Amén. bueno, estamos en la Edad Media, ¿continuamos ahí o ya saltamos a la Reforma? Saltemos a la edad moderna. Ok, vamos a la Edad Moderna y para que lo sepan, a ver. Dentro de todo el movimiento reformado hubo un recelo bastante amplio a toda esta cuestión de los dones. Bastante, tanto que toda la mayor parte de las tradiciones cristianas que beben de las fuentes reformadas, la mayoría, no todas, pero la mayoría, a día de hoy son cesacionistas, ¿no? Y claro, este tipo de tradición cristiana es más, tiene más presencia en el habla inglesa, tiene más presencia en Europa. Los últimos 20, 25 años es que ha empezado a tener un poquito de auge aquí en Latinoamérica, bueno, pero es en aquellos sectores donde se da esto. Pero vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Por qué la mayoría de los reformados o de los reformadores apelaron al cesacionismo? ¿Hay una razón para eso? ¿Cuál es? Bien, el tema ese, aunque parece complicado, yo creo que debemos anclarlo por dos factores. El primero es que el cesacionismo protestante tradicional se debe a una exageración cometida por los primeros fundadores protestantes cuando fueron confrontados por sus oponentes con el tema de los milagros como legitimadores de su predicación, ¿sí? Durante la Reforma Protestante, los reformadores se enfrentaron con el siguiente problema. Tanto la Iglesia Católica como algunos de los grupos radicales de la Reforma, o sea, los anabaptistas, recordemos que la Reforma se da entre dos vertientes, dos ámbitos, la Reforma magisterial y la Reforma radical. Por lo tanto, esa cuestión de decir, ay, es que los reformadores... No, los anabaptistas también eran reformadores, pero de la Reforma radical. En cambio, nos encontramos con el luteranismo, los reformados y al mismo tiempo los anglicanos, más de la Reforma magisterial. Y ellos, los anabaptistas, creían en la manifestación en nuestros días y en sus días mismo del Espíritu Santo y usaban los milagros que decían experimentar en sus movimientos como un signo indiscutible de un sello divino de sus predicadores y por lo tanto como defensa completa contra las críticas de los reformadores. Estos fenómenos, ya sean todos ellos reales o no, fueron presentados como legítimos de sus posiciones frente a la posición de los reformadores. Al mismo tiempo, debemos recordar que la Iglesia Católica, siguiendo aquellos signos que confirmaban que la Iglesia Católica era enfáticamente, o más bien la Iglesia era aquella que estaba teniendo autoridad divina, eran el milagro, según San Agustín, y la profecía. El milagro eran los dones de sanidades, lenguas, etc. Y la profecía era la palabra de Dios. Entonces, tenemos este dilema. La única diferencia entre los católicos y los anabaptistas en este asunto es que los católicos creían que todavía los milagros y ciertos dones del Espíritu solo se manifestaban en la vida de los creyentes más santos, los llamados santos, ¿no? Que decía nuestro hermano Emma, dentro del entendimiento católico romano. Ahora, en comparación, los anabaptistas decían otra cosa. Los anabaptistas tenían la perspectiva que tiene el pentecostalismo. Todos pueden experimentar los dones. Ahora, cuando inicialmente fue desafiado por las autoridades católicas sobre esta cuestión, Lutero y los demás reformadores de los primeros siglos, en un primer momento reaccionaron bien, buscando refugio en la autoridad de las Escrituras y su propia conciencia. Hayat Edith
afirma esto enfáticamente, un historiador en el cual afirma en 2000 años de cristianismo carismático, pero en el curso de la disputa tomó medidas mucho más allá de lo debido, dejando una solución más radical para entrar en el problema, enterrar el problema una vez por todas. ¿Cuál fue esto? Ellos afirmaron que además de que los milagros, y abro cita, eran circunscritos particularmente a la era apostólica, que no pueden ser al mismo tiempo respaldados por las escrituras, y lo hicieron al mismo tiempo de esta manera porque los milagros ya no eran necesarios para confirmar la autoridad de quien está del lado de las escrituras. Una salida bastante práctica y conveniente, pero completamente equivocada. Esta ha sido la línea de pensamiento de Lutero y de Calvino. Mismo, una muestra clara de su interpretación prejuiciosa es sobre el pasaje de la epístola de Santiago, que habla de la oración de fe que sanará al enfermo, como una posibilidad muy remota que ocurre hoy en día, ya que era propio del siglo I con los dones. Entonces, para empeorar las cosas, cuando se enfrentaban también a los anabaptistas, que igualmente esgrimían los milagros como un sello divino de su predicación, los reformadores repitieron el error usando el mismo tipo de argumento utilizado contra los católicos, para argumentar que sus hermanos radicales estaban equivocados. Dijeron que los anabaptistas confiaban demasiado en la presencia directa del Espíritu Santo. Esta fue la afirmación que dieron los primeros reformadores, no los reformados. Eso es otra cuestión. Los reformadores, o también conocidos los primeros reformadores como los evangélicos, ya que el término reformadores vino un siglo después, en el siglo XVII. Ahora, ¿cómo eran las manifestaciones en el espíritu de los anabaptistas? Según el historiador Charles H. Breed, las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo comenzaron a ocurrir dentro del contexto anabautista en la conducción de la oración y del culto. Como el anabaptismo se extendió por toda la región, tomó la apariencia de un avivamiento pentecostal. Ahora, las fuentes que vienen de Kessler y Badian y otros cronistas, incluido el registro de la ciudad, que son de naturaleza menos objetiva y deben leerse con precaución, pero nos brindan ejemplos negativos de abuso, mal uso y comportamientos aberrantes. Sin embargo, dice Breed, ellos también registran la naturaleza prolífica del comportamiento pentecostal, tales como el hablar en lenguas, el habla estática y la profecía en lo privado o en reuniones de oración donde estos dones ocurrían, así como la confesión de los pecados con mucha contrición y llanto. También describen a un pueblo que vivió en un honesto, santo, moralmente limpios, éticos y semejantes a Cristo en sus comunidades. Sin embargo, tenemos este problema. Para el 1527, los mismos anabaptistas comenzaron a darse cuenta de que los extremistas espirituales identificados dentro del movimiento eran una amenaza real para cualquier existencia futura. ¿Qué es lo que sucede? Empezaron a llamarlos hasta de falsos hermanos por jugar con los dones del Espíritu y empezaron a corregir los abusos. En última instancia, el objetivo de los reformadores, para irnos ya más al lado radical, al adoptar un discurso cesacionista, como subraya el teólogo John Rubert, fue, abro cita, disminuir el reclamo de ambos, católicos y anabaptistas, a la autoridad religiosa que fundaron por milagros y revelaciones, debido a la divergencia teológica que ambos grupos tenían con los reformadores. Así como el historiador Heide Edith afirma, y abro cita, Lutero y los reformadores de su época terminaron haciéndose responsables de la difusión de la creencia de cesación de milagros. Entonces, los reformadores, es importante decirlo, no fueron particularmente incrédulos en los milagros o cualquier manifestación en cuanto a los dones espirituales en sus días. Lo que hace que su predicación cesacionista sea más inconsistente. ¿Por qué? Este es el problema que tuvieron los primeros reformadores. Las generaciones siguientes, post-reforma, no vieron el contexto en el que los primeros reformadores se encontraban para llegar a esta postura. Aunque equivocados en sí, las afirmaciones cesacionistas de los padres de la Reforma podrían haber adoptado otro enfoque, pero estaban sacados de contexto. Y para empeorar las cosas, codificando un sistema legal que resultó en las salas reformadas luteranas de la iglesia, que albergaban un sesgo excéntrico en la posibilidad de los milagros en la actualidad. Y ese sesgo solo se intensificaría más tarde con la ola racionalista que vino después sobre el mundo occidental en el siglo XVII. Ahora, los reformadores, ¿creían en los dones? Bien,
Ya que hablamos de Lutero y de Calvino, hay varios registros históricos que prueban que el cesacionismo de los reformadores era una posición meramente circunstancial, como bien dije, ya que en la práctica y en particular muchos de ellos tenían creencia en la actualidad de los carismas, coincidiendo con sus convenientes argumentos públicos pro cesacionismo. Vamos con Lutero. En el caso de Lutero, tenemos, por ejemplo, el caso de la discusión de Lutero con el teólogo alemán Johann Coelejus, en el que el reformador habla de haber tenido revelaciones de Dios con una aparentemente similar al arrebatamiento de Pablo. Cuando Philip Melanchthon, la mano derecha de Lutero en la Reforma, enfermó gravemente, llegando a estar al borde de la muerte, se dice que Lutero oró por él, citando las promesas de las Escrituras de sanidad divina, y luego dijo, abro cita, tened buen ánimo, Felipe, no te vas a morir, y su amigo quedó completamente curado. Acerca de este episodio, Melanchthon diría, y abro cita, son palabras de testigos directos, debería estar muerto si no hubiera sido reclamado de las manos de la muerte misma por la voz de Lutero. ¿Y qué más de decir de los episodios de la vida de Lutero en que habló palabras proféticas anunciando cosas que estarían por pasar y ocurrieron? Uno de los primeros biógrafos de Lutero, Johann Matthäus, registra una serie de estas profecías pronunciadas por Lutero que tuvo cumplimiento y asevera, y abro cita, con muchas profecías correctas confirmó su doctrina. Theodoro Sauer, historiador alemán, en el tercer volumen de su Magnum Opus A History of the Christian Church, desde mediados del siglo XIX, dice, un profeta, que Lutero fue un profeta, un evangelista, uno que hablaba en lenguas y las interpretaba, una persona enriquecida con todos los dones del Espíritu Santo, siendo luz y columna de la iglesia. Ahora, para que no se me tiren encima, más que nada los del bando luterano, como historiador aquí me pongo escéptico. ¿Por qué? Desafortunadamente no conocemos las fuentes utilizadas por Sauer para afirmar todos estos dones en Lutero. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar son otros dones que tuvo, como bien acabamos de mencionar. Ahora, algo curioso de Lutero. Era tan sensacionista, parece el hombre, que a pesar de que Lutero estaba en contra del don de profecía, y mismo él también profetizaba de vez en cuando, esto no evitó que en la década de 1470, un franciscano llamado Johann Hiltel, el cual fue conocido por sus profecías apocalípticas, profetizó que pronto surgiría alguien que iba a atacar al papado. Lutero, tal como nos cuenta la biógrafa Linda Roper, en su biografía definitiva llamada Lutero, renegado y profeta, afirma que Lutero supo de la historia por Miniquinis, su amigo, así que el evento profetizado tendría lugar, supuestamente en 1514, aunque según otras versiones más sutiles, la llegada del profeta se preveía para 1516. Biógrafos posteriores lo consideraron una prueba de la misión divina de Lutero, aunque hubiera un desajuste en las fechas. Recordemos, cuando inicia y tiene el auge la Reforma Protestante en 1517. Cuando Lutero clava esas tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Entonces, aparentemente Lutero no es simplemente que vio esta profecía y dijo, pero yo no creo en los dones. Lutero mismo citó la profecía con la fecha de 1516 creyéndose que se refería a su persona. Entonces, ahí vemos. Yo tengo una historia que me crea o no, se le escuché por primera vez a R.C. Sproul, y es una historia muy repetida en los círculos reformados, y claramente está hablando de una profecía. A ver, uno de los pre-reformadores, John Huss, 1415, es condenado a muerte, y él dice, cito, pueden asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrá silenciar. 100 años después, bam, 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 el hombre clava las tesis. Y históricamente, o sea, no es un reformador que yo le he escuchado citar esa historia. ¿De qué estás hablando ahí si no es de una profecía? Por el amor de Dios. En fin, bueno, pude seguir. Necesitaba desahogarme, necesitaba decir esto. Sí, fue Hus, ¿no?
Entonces, vemos aquí un problema en mantener, y ahí es lo que se conoce en filosofía cristiana y más que nada en esta cuestión de la cosmovisión cristiana que muchas veces le decimos a los ateos, tú que dices que no crees en Dios, debes sostener tu cosmovisión. Si Dios no existe, los valores morales no existen, por lo tanto no vengas aquí a legitimar lo que es bueno o lo que es malo cuando tú crees que eso no existe. Lo mismo digo para los cesacionistas en cuanto a esto. Lo mismo le pasaba a Lutero. ¿Qué pasa con Calvino? Quien fue el reformador más distinguido de la defensa del malentendido cesacionista, llegando incluso a decir que los textos bíblicos sobre los dones espirituales servían hoy solo como metáforas del ministerio cristiano contemporáneo. Por ejemplo, así como antes Jesús sanaba el cuerpo, hoy sana nuestras debilidades. El don de lenguas hoy sería la habilidad de predicar el evangelio. Y en lenguas extranjeras o el uso del griego y el hebreo para la predicación del evangelio en lenguas extranjeras, para interpretar eso. En cuanto al don de lenguas, Calvino creía que sería una habilidad de predicar el evangelio en lenguas extranjeras o el uso del griego y el hebreo para interpretar el texto sagrado. Bien humanista y racionalista Calvino, pero recordemos que un siglo antes, 2 siglos antes, perdón, ya se estaba dando esta cuestión del humanismo, el racionalismo ya iba en boga en el siglo XVII precisamente, en donde Calvino enfáticamente empezaba a tener su reforma también en Suiza. ¿Qué pasa con el don de discernimiento según Calvino? Sería conocer las escrituras lo suficiente para saber cómo probar e identificar enseñanzas falsas. Incluso él implica al final de uno de esas exposiciones en sus institutos que existe la posibilidad de que los dones espirituales reaparezcan de forma excepcional y temporalmente en nuestros días si se presentan condiciones que requieren su manifestación. Las institutas, libro cuarto, 9, página 9 y 12, libro cuarto, 19 y 20, para que puedan ir y chequearlo. ¿Tienes ahí las institutas? Sí, no, yo. Déjame presumir. Dale. Dos volúmenes. Institución de la Religión Cristiana, por Juan Calvino. Una cosa, no es crítica mala onda. Esto que voy a decir no es crítica mala onda, porque no lo es. ¿Ok? Y Calvino tuvo cosas buenas, también tuvo cosas. Sí, en fin. Es así. Pero, miren, algo que ustedes si ustedes leen, por ejemplo, yo he tenido acceso a algunos comentarios de Juan Calvino, y ustedes lo comparan con la institución, creo que precisamente porque el conocimiento se va desarrollando a lo largo del tiempo y vamos cambiando de opinión, ustedes van a encontrar muchas ambigüedades y o contradicciones en el pensamiento de Calvino. Cito, porque este lo tenía anotado acá. Cito a Calvino, dice respecto a la cuestión en Institución de la Religión Cristiana, capítulo 4, sección 3.4, dice, por lo que hace a los que deben presidir la iglesia para gobernarla conforme a la institución de Jesucristo, San Pablo pone en primer lugar a los apóstoles, luego a los profetas, a continuación a los evangelistas, después a los pastores y finalmente a los doctores, maestros. Está comentando Efesios 4:11. Dice, de todo esto solamente los dos últimos desempeñan un ministerio ordinario en la iglesia. Estos serían los pastores y maestros. Ahí te está diciendo que los otros 3 ya no. Pero hoy lo que dice después. Los otros 3 los suscitó el Señor con su gracia al principio, cuando el evangelio comenzó a ser predicado. Ojo, aunque no deja de suscitarlos de vez en cuando lo requiere la necesidad. Juan Calvino, repito, Institución de la Religión Cristiana, capítulo 4, sección 3.4. Ustedes van a encontrar esas, ¿cómo se llaman? Paradojas, y que, siendo amables, paradojas en el pensamiento de Calvino, porque hasta él te decía, son necesarios de vez en cuando. Entonces, bueno, Calvino sería mucho menos cerrado que muchos calvinistas. Es así mismo, hay una realidad, y es que Calvino mismo afirmaba que Dios podía darle hasta dones espirituales a personas inconversas. Y esto es una realidad. Ahora, para continuar, el mismo Calvino llegó a recibir una revelación divina sobre una guerra por venir, la que compartió con algunos hermanos, pidiéndoles incluso que
oraran sobre este conflicto que en realidad sucedió días después. El relato de su amigo Teodoro Beza fue reproducido, por ejemplo, por otros historiadores como primer Thomas. biógrafo también. Exacto. Thomas Boyd en su obra La evidencia suprimida de 1832. Otro ejemplo es el del talentoso teólogo que podemos decir, otro reformador. Otro ejemplo es el del talentoso teólogo y predicador escocés George Gillespie, un miembro de honor de la Asamblea de Westminster que creía en la contemporaneidad del don carismático de la profecía. El mismo Jacobo Arminio, él creía en la continuación de los carismas. Entonces, nosotros podemos ver aquí que no concuerda las afirmaciones teóricas con sus prácticas. Y esto es un grave problema. Entonces, aquí, como nos salteamos, ¿cómo se dice? Nos salteamos la edad moderna y nos fuimos directamente a los reformadores. ¿Qué te parece si vamos derecho a la edad moderna hasta el siglo XIX? Perfecto, perfecto. Vamos ahora a qué siglo, Bien. 17 sería, ¿no? Es exacto. Okay, la edad moderna inicia en 1453 en realidad. ¿Por qué se le conoce como la edad moderna? ¿Qué se descubrió, ¿no?, en la edad moderna? El continente americano. Entonces, a partir de ahí, ya empezó a darse esta cuestión de decirle la edad moderna. Entonces, ¿qué tenemos en la edad moderna? Tenemos reportes de manifestaciones carismáticas, como bien había dicho, de los anabaptistas en el siglo XVI. En el siglo siguiente vemos lo mismo entre los pietistas y los cuaqueros, teniendo estos últimos el hablar en lenguas como un hecho común. Edward Burroughs, amigo de George Fox, fundador del movimiento cuáquero, relatará, por ejemplo, que, abro cita, varias veces recibimos el Espíritu derramado sobre nosotros con el don del eterno Espíritu Santo de Dios, y se nos soltó la lengua, nuestras bocas se aflojaron, se abrieron y hablamos en nuevas lenguas según nos permitió el Espíritu. Siglo XVII. Bien, en los siglos XVI y XVII, según la encuesta del teólogo Grant Wilson en su tesis doctoral sobre la doctrina puritana y el Espíritu Santo, un capítulo crítico en la historia de la doctrina, en 1978, presentado en la Escuela de Teología de Toronto, en Canadá, y el teólogo wesleyano Donald W. Dayton, en su obra clásica de Raíces de la Teología teológicas del Pentecostalismo, que sé que ese ya lo has leído, lo conoces bastante bien, afirman: insinuaciones de doctrinas pentecostales se pueden encontrar, por ejemplo, en los escritos de Richard Sibbald, John Owen, Thomas Goodwin, Richard Baxter y otros autores puritanos con enseñanzas que indican una obra del Espíritu posterior a la regeneración y santificación. En Francia, en los siglos XVII y XVIII, entre los camisardes, llamados también como los calvinistas de las cavernas. No estoy hablando de los de ahora, los Calvin's Boy, ¿eh? Esto es algo que se lo llamaba así, ¿no? Los camisardes. Los calvinistas de las cavernas. Para estas personas, el hablar en lengua era algo común, con casos tanto de lenguas totalmente desconocidas como manifestaciones del don de variedad de lenguas, con creyentes del habla en el latín, el hebreo, cuando estando mismo en un estado de éxtasis espiritual, sin tener conocimiento de ninguno de los idiomas. En Finlandia, también en el siglo XVIII, durante el Renacimiento, que impactó a los luteranos en este país y se conoció como el Heralneist, se registra la manifestación glosolálica. En el mismo siglo, pero décadas antes, entre los moravos en la República también se ven entre los checos, curaciones divinas y la glosolalia. Entre los siglos 18 y 19 existen registros de manifestaciones en las iglesias carismáticas en Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Indonesia, India, Escocia, Australia, Brasil, Armenia, Alemania, África, Noruega y otros países. Entonces, la contemporaneidad de los dones espirituales, incluyendo mismo la glosolalia, fue reconocida por John Wesley, quien es considerado mismo por Bison Sinan historiador global del pentecostalismo,
como el padre de los avivamientos modernos, quien en una carta Wesley al pastor Conyers Middleton menciona entre ellos en su apoyo el caso de los camisardes franceses. Aunque Wesley no fomentó las lenguas, aparentemente eran comunes en los avivamientos metodistas. En su diario, por ejemplo, escribe que el 30 de julio de 1739, que en una de sus reuniones una mujer bajo el poder de Dios cayó temblando en tierra y gritó a gran voz, pero sin ninguna articulación con palabras, simplemente emergentes. Entonces, desde dentro mismo del movimiento metodista, los más interesados en los dones fueron, obviamente, John Fletcher y Joseph Benson. Estos dos grandes personajes tenían una comprensión del bautismo en el Espíritu Santo como un revestimiento de poder más que como una obra de santificación. Fletcher y Benson simplemente no vincularon necesariamente las lenguas con este bautismo y fueron un poco reticentes en la manifestación de algunos dones carismáticos de su época, pero oraban por un futuro Pentecostés, como en el siglo I. En 1801, hace más de 200 años, pocos años después de la muerte de Fletcher, Cane Ridge, en Kentucky, en Estados Unidos, habla de que unas 3.000 personas en un campamento de la iglesia presbiteriana entraron en lo que describieron como un estado de júbilo, con cientos de ellos hablando en lenguas de forma sobrenatural. En 1830, un caso más conocido, la joven escocesa Mary Lee Campbell y los hermanos James y George McDowell buscaron y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Uno de ellos también fue interpretado. Entre ellos también se manifestó la sanidad divina. La contemporaneidad, entonces, de los dones espirituales era clara para el presbiteriano británico, un presbiteriano, Edward Irving, quien a principios del siglo XIX ya enseñaba el bautismo en el Espíritu Santo como experiencia distinta de la salvación y evidenciada al hablar en lenguas, que también se enseñaría a finales del siglo XIX en el movimiento pentecostal naciente en la India y principios del siglo XX en el nacimiento pentecostal moderno en Norteamérica. El célebre bautista inglés F.B. Myers, de quien el cesacionista Spurgeon dijo una vez: él predica como un hombre que vio a Dios cara a cara, creía en la contemporaneidad de los dones espirituales y testigos de su manifestación, y fue testigo de su manifestación en su día. También quedó claro para el reverendo R.B. Swan y su esposa y algunos miembros de su iglesia en The Province, en Estados Unidos, en 1875. ¿Y qué decir de los relatos y experiencias de glosolalia registrados por William Doughty, William Arthur, Horace Brushel, B.P. Simpson, J.C. Aroplaper y tantos otros? Y el avivamiento en el condado de Cherokee, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en el verano de 1896, marcado por curaciones divinas, profecías y glosolalia. La contemporaneidad de los dones espirituales fue clara también para el famoso evangelista del siglo XIX, Douglas Lyman Moody. Recordemos, Moody, este hombre contemporáneo de Spurgeon, el pastor también bautista R. Boyd, dice que fue en una reunión donde Moody acababa de terminar de predicar y encontró el siguiente escenario. Abro cita: cuando fui a los salones en la IMCA en Victoria Hall, Londres, vi que el servicio estaba en llamas. Los jóvenes estaban hablando en lenguas y profetizaban. El predicador inglés Charles Spurgeon. Y aquí vamos con Spurgeon. ¿Qué pasa con Spurgeon? Spurgeon fue considerado por muchas personas como el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Estuvo rodeado por el don de profecías este hombre. Aunque Spurgeon se declaró a sí mismo como no se declaró a sí mismo como un continuacionista y a veces incluso hizo declaraciones sobre la restricción de algunos dones a la era apostólica, principalmente el don de profecía y de lengua, el hecho es que en la práctica Spurgeon recibió profecías, hizo profecías y vivió profecías. Vamos con ellas. En primer lugar tenemos la profecía en la infancia de Spurgeon. ¿Qué significa esto? ¿Esto quién lo dice? ¿Un historiador allá lejano, sin fuente? No, lo dice el capítulo 5 del primer volumen de su propia autobiografía, material compilado por su esposa y su secretaria.
El propio Spurgeon describe una profecía que recibió cuando era niño, y a través de un amigo de la familia, el señor Richard Niels, un ex misionero en India, Rusia, el cual profetizó que Charles Spurgeon, siendo solo un niño de 10 años, sería un predicador del evangelio y un ganador de almas y predicaría en la famosa capilla de Rowan. Spurgeon reconoció la autenticidad de la profecía y la mencionó cuando a la edad de 21 años predicó en la capilla de Rowan Hill y cantó el himno que el viejo misionero le había recomendado hace 11 años atrás en la casa de su abuelo, llamado Dios se mueve de maneras misteriosas. Otro ejemplo, vamos a la juventud de Spurgeon. 2 días antes de cumplir 21 años, el 17 de junio de 1855, predicando en la capilla de New Park Street en Londres, Spurgeon hizo una declaración en su sermón. El poder del Espíritu Santo, que hoy en día nosotros lo podemos encontrar en un libro llamado El poder del Espíritu Santo. Es un libro muy lindo, aunque ustedes van a poder ver su reticencia sobre los dones espirituales. Sin embargo, él en ese mismo libro profetiza que vendría un gran avivamiento con la esencia de los carismas descritos en Hechos 2. Cualquier avivamiento, obviamente, puede registrarse entre las proporciones y brevedad predichas por Spurgeon. Sería un avivamiento del Espíritu Santo a finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora, ¿cuál fue el avivamiento? Fue el avivamiento de la curación dirigido por el presbiteriano Abby Simpson, fue el avivamiento de Gales en 1904, dirigido por el evangelista Eva Roberts, fue al mismo tiempo el avivamiento pentecostal de 1901-1906, cuyas proporciones son tan imaginables que han influenciado fuertemente incluso en las iglesias tradicionales. En sí, no sabemos si Spurgeon estaba refiriéndose a un avivamiento de forma particular o general, pero sabemos que estaba anunciando y presidiendo un avivamiento y la historia misma lo confirma. Ahora, ¿qué pasa con las profecías de Spurgeon a su edad adulta? Parece que este hombre era tan sensacionista que el don de profecía que operaba regularmente en él hacía que desde los púlpitos mismos declaraba cosas íntimas sobre las personas en el auditorio. Tal y como afirmó Pablo, que es una de las características del don, 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, como él mismo informa Spurgeon en el volumen 2 de su autobiografía. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que Dios es soberano. Mis amados hermanos calvinistas que son cesacionistas, nuestros hermanos luteranos que son cesacionistas. Dios es soberano, ustedes lo saben. Entonces, si Dios es soberano, Él es capaz de dar sus regalos, por más de que alguien los niegue. Sería ingenuo decir que Spurgeon fue un cesacionista en la línea como lo tomamos la palabra de hoy en realidad. Mismo el cesacionismo moderno, tal cual lo conocemos, independientemente de la perspectiva que tuvieron los primeros reformadores, tiene su anclaje en la obra de 1918 publicada por B.B. Warfield, considerado el padre moderno del cesacionismo, llamada Milagros Falsos. Pero no podemos decir que Spurgeon era un cesacionista. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Phoebe Palmer, Andrew Murray, R.A. Torrey, Abby Simpson, A.J. Gordon, Charles Finney, quienes incluso afirmaron que en el momento en que fue bautizado en el Espíritu Santo literalmente gritó unas palabras que definió como cosas inefables que salieron de su alma? Todos creían en la continuación de los dones. En el siglo XX, algunos teólogos tradicionales más abiertos al movimiento pentecostal siguen una línea similar. Un ejemplo clásico es el célebre predicador congregacional Martin Lloyd Jones. Jones afirmó en una oposición a la fuerte reticencia en el medio tradicional de su época a efusivas manifestaciones espirituales que, abro cita, respecto a este poderoso fenómeno que tiene lugar cuando Dios derrama su espíritu, que identificó como el bautismo en el Espíritu Santo, algunos efectos comunes serían, basado en registros históricos sobre avivamientos, personas con un poder tremendo, otros que caen literalmente postrados, incluso desmayándose, siendo totalmente inconscientes hasta dando vueltas. En esto yo no estoy de acuerdo mismo como pentecostal, pero esto es lo que dice Lloyd Jones.
pareciendo ser incapaz de oír o ver lo que sucede a su alrededor o en estado de trance. Otras personas que experimentan fenómenos mentales, recibiendo un extraordinario don de la oratoria, con ellos comenzando de repente a orar con mucha elocuencia y con riqueza de lenguas extraordinarias de las que nunca han sido capaces antes. Aún otros recibir un don de profecía en el sentido de recibir literalmente una habilidad para predecir el futuro, así como también hablar en lenguas. Entonces, podemos ver necesariamente que los dones desde el 1453 hasta el siglo XX, y eso que no mencioné, el movimiento pentecostal, el movimiento carismático, porque recordemos, la teoría cesacionista debe sostenerse en la incredulidad de que antes de finales del siglo I, o ya cerrado el canon, los dones habían cesado, y después, aparentemente, para hacer de burla al movimiento pentecostal, aparecen en el siglo XX, pero sabemos que esto no es así. Así que no sé, amigo, cómo estamos con el tiempo. Agregando sobre lo de Spurgeon, tenemos un ratito más. Agregando sobre Perfecto. Spurgeon, en la página 60 de su biografía dice él, cito, que estaba predicando y de pronto hizo, cito, dice, de repente se separó del tema del sermón y señaló en cierta dirección y dijo, joven, esos guantes que llevas no han sido pagados, se los has robado a tu patrón. Al final del servicio, un joven muy pálido y muy agitado llegó a la habitación que se usaba como sacristía y pidió una entrevista privada con Spurgeon. Al ser admitido, colocó un par de guantes sobre la mesa y dijo entre lágrimas, es la primera vez que le robo a mi amo y nunca lo volveré a hacer. No me pondrá, señor, ¿verdad? Mataría a mi madre si se enterara que me he convertido en un ladrón. Spurgeon hizo una pausa para un sermón y dijo, joven, esos guantes que andás, se los robaste a alguien. Es increíble, o sea, ¿cómo dudar de la vigencia, de la continuidad de los dones? Spurgeon es alguien a quien yo estimo muchísimo. Y realmente me alegró, cuando vos me dijiste que íbamos a hablar sobre Spurgeon, yo me dediqué a buscar y encontrar estas cosas. Me animó mucho por el cariño que le tengo al barbón. Realmente me gusta mucho Spurgeon y esto es tremendo. Respecto al don de profecía, la escritura es clara en el 14, 24 y 25 de Primera de los Corintios. Y dice, si todos profetizan y entra un incrédulo, un extraño es convencido por todo, es llamado a rendir cuentas por todo. Los secretos de su corazón son descubiertos y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está con vosotros. ¿Para qué sirven los dones? Sino para certificar, evidenciar, dejar como innegable la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que qué maravilla leer eso sobre Spurgeon. Y bueno, ahí está la fuente, vayan a buscarla. Señores, no lo estamos sacando de la bolsa, ni lo estamos inventando. El cesacionismo es insostenible bíblicamente, teológicamente, históricamente y si querés, lógicamente también. En fin. Pero bueno, el enemigo grande del continuismo dentro de la rama de pensamiento sería lo que conocemos como racionalismo. ¿Cómo lo definiríamos y cómo esto ha afectado a la teología, sobre todo la teología contemporánea? Bien, el racionalismo es una perspectiva filosófica, teórica misma también, y práctica, que empezó a aparecer a principios o mediados del siglo XVII, en el cual afirma necesariamente que nosotros podemos encontrar la verdad del conocimiento por medio de la razón. Ahora, por eso es que nosotros debemos entender una cosa. Una vez yo hice esta afirmación en la página y saltaron muchos que me querían comer vivo, porque claro, mismo de otras páginas pentecostales, diciendo, claro, como están tan acostumbrados a que nosotros presentamos una defensa a favor del pentecostalismo, de que el pentecostalismo es racional, de que el pentecostalismo no solamente se basa en aquella experiencia con el Espíritu, sino también con una experiencia por medio de la razón, comprendiendo el Espíritu por medio de la palabra. Entonces, cuando yo hice esta afirmación, el pentecostal no simplemente no puede ser racionalista, sino que al mismo tiempo el cristiano tampoco puede ser racionalista. Me querían comer vivo. Pero ¿qué pasa? Ser racional, persona pensante, es una de las capacidades con las cuales Dios nos dio, que es el pensar, no es lo mismo que ser racionalista. La persona que es racionalista tiene una perspectiva filosófica en su cosmovisión que es enfáticamente que si no lo puedo medir por medio de la razón, si no lo puedo comprobar de forma razonable, entonces
no va, no cuadra. Para un racionalista, la existencia de Dios es una cuestión que él no puede probar y debe desechar. Los ateos tratan generalmente de ser racionalistas. El deísmo mismo trata de ser racionalista. El agnosticismo trata de ser racionalista. Todas estas perspectivas tienen un caldo de cultivo. La teología liberal tiene sus raíces enfáticamente en el racionalismo moderno. Entonces, todo aquello que es sobrenatural para el racionalista no va, no cuadra. ¿Cuál es la diferencia como dice Gutiérrez Fernández Siqueira, dice así, cuál es la diferencia entre un teólogo liberal y un cesacionista? Si ambos parten de las mismas raíces que es el racionalismo, la única diferencia es un asunto temporal. Los cesacionistas afirman que los dones quedaron restringidos al final del cierre del canon, ¿sí? Sin embargo, creen que Dios puede operar cierta clase de milagros dependiendo de su soberanía. Sin embargo, cuando nos encontramos con la teología liberal, ellos van a hacer una cuestión de decir, ni siquiera actualmente y ni siquiera en la época apostólica hubieron dones milagrosos, pero ambos parten del mismo caldo de cultivo. Y aquí llegamos a este factor decisivo, que solo fue después de las olas racionalistas e iluministas del siglo XVII y XVIII que el cesacionismo ha cristalizado definitivamente entre los grupos protestantes tradicionales. ¿Por qué? Porque tenemos casos en los cuales no solamente personas que creían en los dones y manifestaban los dones, sino que al mismo tiempo tenemos esta cuestión de que empezó a internalizarse esta perspectiva. Y estos acabarían teniendo como base principal argumentativa los supuestos de la obra de Milagros Falsificados de 1918, escritos por el teólogo reformado estadounidense Benjamin Breakridge Warfield, más conocido como B.B. Warfield. Y recordemos también el racionalismo, que está muy apegado a esta cuestión de la crítica textual, no ve la Biblia como infalible. Por eso es tan peligroso el racionalismo. Los principales oponentes a la inerrancia de la Biblia también y la inspiración de la Biblia son racionalistas. Volviendo a Warfield, aunque B.B. Warfield es considerado hasta el día de hoy en los círculos protestantes más tradicionales un bastón de la ortodoxia en la época en que el liberalismo teológico comenzaba el avance en los colegios protestantes, contrariamente, usó muchas de las mismas técnicas críticas sobre los milagros históricos que sus oponentes liberales habían usado con las escrituras. Citó con beneplácito la racionalización de los exorcismos de Adolf von Harnack, que aplicó a la iglesia primitiva para correr los asuntos milagrosos, aquellas manifestaciones de obra de milagros, aplicándolo el periodo posapostólico en una contradicción fatal en su método histórico. Incluso algunos de los más firmes defensores del cesacionismo aceptan la probabilidad de exorcismos contemporáneos, pero Warfield no. Y el rechazo de toda pretensión de milagros como siendo el resultado de un concepto erróneo humano, ya sea superstición, desequilibrio mental, como acusan los liberales a los milagros bíblicos. Ahora, Wayne Grudem va a afirmar enfáticamente que hay que entender a Warfield en su contexto. En su contexto, Warfield estaba básicamente atacando nuevamente a aquel bastión de la Iglesia Católica que presentaba ciertos argumentos para afirmar enfáticamente que ellos tenían cierta iluminación por parte de Dios a causa de los milagros. Pero no vamos a negar que Warfield en sí Se nos ha cortado el internet, hermano. Bueno, para mientras vuelve Eliseo Jeremías, solamente recordarle algunas cosas. Mire, Benjamin Warfield es un teólogo reformado que hizo un hincapié grande sobre el cesacionismo y él bebe de alguna fuente, entre otras, del historiador von Harnack, que un teólogo liberal. Un teólogo liberal, para calificar a alguien de liberal, tiene que ser alguien racionalista que básicamente cuestione la escritura y su contenido en sí. Trata de buscarle una respuesta lógica a todo en la escritura. Entonces,
Lo que trataba de hacer Eliseo Jeremías es que mostrar que muchos de los argumentos del cesacionismo beben de aguas liberales, guste o no, esto es así, aunque Warfield fue un hombre de su época e hizo esa defensa como un hombre de su contexto que hay que estudiar siempre, que vaya a leer una obra, el contexto en el cual se desarrolla. Ya va a volver Eliseo Jeremías. Hermano, pero ¿qué no hace? Yo pensé que era el arrebatamiento. Vos no sabés el miedo que acabas de sembrar en mí y en toda la audiencia. Estábamos preocupados. Mentira. Le estaba explicando Ya estamos. quién fue Warfield, qué era la teología liberal, y también explicar que von Harnack fue uno de los grandes expositores. Él tiene un compendio, no está traducido al español hasta donde yo sé, de historia del cristianismo, pero leído bajo el lente racionalista. Uno de los teólogos que estudió con este señor von Harnack fue el tan odiado y cuestionado Karl Barth, que guste o no, Karl Barth fue el único que se le puso frente a frente a los liberales de su época. Se le llamó neortodoxo porque no se sujetó a las maneras que se conocía la fe reformada de la época, pero bueno, en fin, se nos volvió a ir. Segundo arrebatamiento, vamos a esperar a Eliseo Jeremías, vamos a esperarlo un momentito, en fin. Yo preparo mi café y espero al hermano. ¿Pero qué ha pasado, hermano? ¿Pero qué ha pasado? No sé. Es el enemigo cesacionista. Terrible, en fin. Bueno, te decía, le estaba explicando a algunos quién fue von Harnack, le expliqué un poco acerca de Karl Barth, para que no le tengan tanto miedo a Karl Barth, que fue el que él hizo frente a los racionalistas de su época. Eso es indiscutible, puede estar de acuerdo con él o no, pero si alguien les plantó cara fue ese man. Tremendo, para mí el quinto grande de los grandes de la teología. Hay unos que dicen que fue Edwards, otros dicen que fue Herman Bavinck. En la opinión de Emma, Karl Barth, ahí no hay ninguna duda para mí. En fin, continuamos con B.B. Warfield. Bien, en resumen, como bien decía, antes de que fuera arrebatado el tercer cielo y regresara, la esencia del argumento de Warfield contra los milagros postbíblicos es un modelo de liberalismo racionalista de Harnack, añadido a los supuestos filosóficos del ateo británico David Hume en su investigación sobre la comprensión humana en 1748, con Warfield y Hume asumiendo a priori que los milagros no pueden suceder, por Warfield después de la era apostólica, para Hume nunca, y utilizando una evaluación muy crítica para valorar los testigos de los milagros y realizar un análisis predeterminado en la improbabilidad de los sucesos milagrosos por los casos. Entonces, como afirma, y con esto finalizo, antes de que se me corte la internet, como afirma el académico pentecostal brasileño César Moisés Carvalho, él en su libro llamado El pentecostalismo y la posmodernidad, él afirma lo consiguiente, abro cita: la gran verdad es que el cesacionismo ve la fe con las mismas suposiciones que el liberalismo teológico que tanto critican las iglesias históricas. Aunque los primeros parecen querer defender la fe y los segundos desacreditarlo, llegan en efecto en un razonamiento racionalista. Por ejemplo, a las mismas conclusiones con respecto a los milagros, mientras que el liberalismo teológico utiliza el racionalismo para analizar la total de la realidad, incluida la de los tiempos bíblicos, y por lo tanto niega que ha habido milagros en cualquier época, cesacionistas, a través de un dispositivo cronológico, afirman que los milagros cesaron con la era apostólica. De hecho, dice César, no pueden creer en los milagros para el día de hoy porque su teología racionalista no permite esta creencia. Así, los milagros están aislados en tiempos bíblicos, pero su posibilidad es negada en la contemporaneidad actual. La diferencia de la incredulidad entre los dos es solo una delimitación en el tiempo. Por eso es que nosotros vamos a notar enfáticamente esta cuestión en el cesacionismo. Su cosmovisión racionalista impide creer que hayan milagros hoy en día,
¿Por qué? Aunque ellos digan, es que nosotros creemos en los milagros, es que nosotros creemos que Dios puede operar, está esa cuestión de incredulidad latente en sus venas por su perspectiva, su cosmovisión, que les impide creer. Entonces, lamentablemente, nosotros podemos hacer un análisis y hemos podido hacer un análisis de que el cesacionismo no se encuentra en la historia, de que nosotros podemos afirmar como el historiador Eddie Hyatt, 2000 años de historia del cristianismo carismático. Nosotros podemos seguir creyendo en los dones porque no solamente no cesaron, sino que continuaron. El continuacionismo afirma de que no hubo momentos en los cuales los dones pudieron haber descendido o algo por el estilo. No, nosotros creemos que los dones muchas veces pueden no desaparecer, sino que dejar de haber tanta manifestación de dones a causa de la salud espiritual de la iglesia. Pero siempre queda muchas veces en la soberanía de Dios. Recordemos Corinto. Entonces, debemos entender a causa de esto, que después voy a organizar bien, tengo la compu rota, tengo la netbook, pero es viejita ya, voy a organizar, que ya tengo todo para organizarlo, un caso acumulativo de este pentecostalismo para principiantes con Emma. Va a ser un lindo PDF para que ustedes después puedan estar registrando todas estas fuentes que les hemos proporcionado a lo largo de estos 3 episodios. Así que hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén, amén y amén. Ahora, aclarar, y aquí estamos omitiendo cualquier cantidad de cosas. O sea, podríamos ir a los 2 grandes despertares de Norteamérica, ir a los escritos de un cesacionista acérrimo que fue Jonathan Edwards, pero que tuvo que ser consecuente con lo que vio y oyó y no pudo callar respecto a las cosas que se dieron durante ese gran primer avivamiento, que el primer gran avivamiento fue fundamentalmente calvinista, el segundo fue ya más fundamentalmente arminiano wesleyano, pero el primero fue calvinista y aún así Dios en su gracia derramó lluvia de su espíritu y Jonathan Edwards tuvo que admitirlo. Aquí nos estamos omitiendo un montón de cosas, más la rica historia pentecostal, que deberíamos de hacer una serie en algún momento solo sobre la historia pentecostal, ya así a detalle, para narrar el siglo XX, el siglo del pentecostalismo. No sé si ya te me fuiste, Eliseo Jeremías, porque te veo bastante congelado. Yo creo que te me fuiste, hermano, pero como sea, ya habíamos terminado en este punto. Bueno, para la próxima semana, para que ustedes estén ahí atentos, vamos ya con una descripción de los dones del Espíritu Santo. Vamos con una descripción de los dones a cómo están en la Escritura. Vamos a definir cada uno de ellos. No sé si me escuchas, Eliseo. ¿Me escuchas? Te escucho. Ok, le decía a la audiencia que para la próxima semana ya tenemos una lista de los dones espirituales, una descripción de cada uno de ellos, la etimología de cada uno de ellos, los abusos que se pueden dar de ellos, o sea, cómo es el correcto uso de los dones, qué son, qué no son, etcétera, etcétera, para que no se lo pierdan. Vamos a ir describiendo qué el don de profecía. Los puritanos interpretaron la profecía como predicación, y aunque yo tengo una estima tremenda por la predicación, un simple interlineal, y te va a buscar lo que significa profetizar y lo que significa predicar, y fin del debate. No está hablando de lo mismo, punto. Entonces, y ahí te das cuenta de qué parten de ese racionalismo. Exacto. Entonces, vamos a ir a todo ello y vamos a desmenuzarlo con la ayuda del Señor. Entonces, no sé si nos da un adelanto, Eliseo, de la descripción de los dones para la próxima semana. Bien, la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar viendo sobre el propósito de los dones. Ya estuvimos viendo una introducción a los dones, estuvimos viendo sobre que los dones no cesaron ni en la época apostólica, no es sostenible bíblicamente, ni al mismo tiempo también que los dones no cesaron a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones si los dones no cesaron? Una vez que hayamos dado la semana que viene esa sesión, después ya vamos a pasar a las últimas 3 sesiones sobre los dones, en las cuales vamos a estar hablando de los dones por categorías: dones de poder, dones de revelación y dones de elocución, donde entra profecía, interpretación y lenguas. Así que espero que no se lo pierdan, que haya sido de edificación, y vamos para adelante y después se vienen más cositas, si Dios nos lo permite y nuestro hermano quiere seguir.
Yo no me quedo con las ganas de recomendar el libro de Gille Ávila, señores, porque esa distinción que acaba de hacer Eliseo Jeremías, esa distinción la hace el hermano Gille, porque hay críticas que se hacen en contra del pentecostalismo en general, tomando como el blanco al cual se le dispara el ministerio del hermano Gille. Ahora, nosotros no hacemos ni de él ni de ningún otro ministro un papa infalible. Él tuvo sus cosas buenas, sus luces, y también tuvo sus sombras, ¿no? Pero en general, para los que critican que tuvo excesos, que no sé qué, miren que sí, es un libro chiquito de 80 y resto de páginas, chiquitito, lo lee en 2-3 horas de corrido, pero la manera en que él enuncia todo el uso de los dones, el uso del don de lengua, las categorías de los dones y todo esto, creo que si ese libro hubiese sido leído en Latinoamérica a como se consumían sus prédicas por la radio y la televisión, tendríamos un pentecostalismo un poco menos desequilibrado, que es lo que uno de las cosas que tenemos que admitir y que tenemos que trabajar mucho para ajustarnos al modelo bíblico, que al fin y al cabo eso es lo que deseamos con todo el corazón. Pero recomendado, Emmanuel Rodríguez lo recomienda, vaya y léalo, no le tenga miedo, y le va a cambiar mucho la perspectiva. Si usted tiene algún prejuicio contra el hermano Gille, que en paz descanse, que está en la gloria, bueno, eso le va a quitar mucha idea falsa. No se deje llevar solo por lo que le dicen, así no. Recomendadísimo. Eliseo, gracias, hermano. Que Dios te bendiga. No, por favor. Fuerte aquí a todos los que vean esto. Eliseo Jeremías está esperando ya es papá, pero está esperando a su primer, no sé si niño o niña, no me ha dicho, o ya me había dicho. Niña. Ya me había dicho, es cierto. No, sí, su esposa, Delicia. Hermanos, acompáñennos a orar por ellos, acompáñennos a orar para que Dios provea en su fidelidad todo lo que haga falta para que todo salga bien. Eliseo, son una bendición para el cuerpo de Cristo, son una bendición, tu amistad, una bendición para mi vida, pero gracias. Igualmente, igualmente. Gracias por apartar este tiempo y por darnos tan valiosa información. Saludos a los que estuvieron allí, hermano Benjamín Trujillo Nieto, Dios te bendiga, muchas gracias, dice, estuvo bastante interesante, me gustó mucho, Dios les bendiga, gracias, hermano, gracias a todos los que lo vean, recuerden compartir esto, a quien ustedes crean que le pueda ayudar, etcétera, y se viene pronto el PDF con todas las citas, con toda la información, vamos, para que usted pueda ir y corroborar que lo que dijimos no lo inventamos. Por lo demás, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Pentecostalismo para principiantes y también para críticos. Hasta pronto.